¿Qué tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien. Como podéis observar, hoy tenemos dos coches de Slotty, la marca Slotty, en este caso los GTs. Me falta uno, me falta el Audi R8, pero todavía no ha salido a la venta. En breve llegará a tiendas. Y bueno, Slotty al final no ha podido enviármelo. Me quedo con la gana de analizarlo y probarlo con estos dos modelos. ¿Por qué nos vamos a meter hoy con los GT de Slotty? Pues porque el Club Scalestri Alhambra, junto con mi canal, Back to the Scalestri, vamos a organizar un campeonato de 4 pruebas de velocidad con estos GTs. Y empezará en mayo. Entonces, quiero analizarlos, quiero testarlos, quiero probarlos y quiero ver qué podemos hacerle para que, bueno, pues los pilotos vayan en máxima igualdad de condiciones. Es verdad que tengo que agradecer a Slotty y a su distribuidor a nivel nacional, Evotec, que nos ha patrocinado el campeonato con los neumáticos de la carrera y un premio para sortear entre los concursantes. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos, porque yo no he tenido ninguno en mis manos, estos son los dos primeros que tengo. Entonces pues vamos a ver, vamos a analizarlo y a ver qué nos vamos encontrando. Y por supuesto de serie, como hacemos siempre, de serie, con lo mínimo hecho en el coche, lubricado, rodado un poco y demás, y ajustado todas las piezas, lo tiraremos a la pista, al circuito de velocidad, y los probaremos los dos y a ver qué tiempos nos marcan de serie. Luego ya haremos las mejoras oportunas, siempre buscando esa equidad, ¿vale? Y a ver cuánto tiempo podemos arañar ahí para que baje. Pues nada, no os entretengo más, empezamos. Pues aquí tenemos el primer modelo, el Maserati. Y bueno, tiene una pinta brutal. El coche tiene una pinta brutal, una decoración súper bonita. Acabo de quitar los tornillos de la carrocería y no me ha gustado nada. Yo estoy acostumbrado a que Slotty tenga un mínimo en los materiales de montaje. Por lo menos eso es lo que me tiene acostumbrado. Y me he encontrado que los tornillos que trae la carrocería, a ver si lo podéis ver, no son de basculación. No sé si se puede observar que no son de basculación, son tornillos normales, como trae cualquier marca de slot que no sea de mucha calidad. Y la verdad es que me ha chocado bastante porque el Lotus tiene unos tornillos de basculación, para mí, de los mejores del mercado. Y que no lo use en este coche, no, en estos coches no sé si el Nissan los traerá. Desde luego este Maserati no los trae, con lo cual me ha sorprendido, para mal. Pero bueno, ya está, los vamos a sustituir y a ver qué podemos colocarle, ¿vale? Bueno, los dejamos por aquí y nos metemos dentro del coche. La carrocería, pues se ve pesada, no sé en cuánto estará, pero se ve algo pesada, así que vamos a ver cuánto arroja en la báscula y seguimos. Aquí podéis ver el peso que tenemos, es 21,9. Yo creía que iba a estar más arriba, pero bueno,
Ahí anda, está algo justito. Yo me esperaba 19 gramos, 18, que sería lo ideal, pero estamos en 21,9. Bueno, pues en la parte mecánica tenemos lo siguiente. En la parte mecánica tenemos un motor transversal de los pequeños cacahuetes, de los que traen el grupo C, pero los traen en línea, que es un motor que va muy bien y da muy buen rendimiento. Los traen los clásicos también en transversal. Y bueno, el desarrollo que trae un piñón de 11 y una corona de 32. Como casi o prácticamente todos los coches que vienen en transversal. El engranaje, pues habrá que rodarlo. No llega a ser fino por lo que estoy viendo, pero bueno, habrá que ajustarlo y darle un pequeño rodaje en el rodador, en el banco de pruebas que tenemos para ello. Los cables, bueno, pues este coche viene preparado para aquí, para que conectéis el chip digital, para que lo coloquéis. Nosotros no lo vamos a usar, con lo cual vamos a desmontar esos cables, ¿vale? Los vamos a quitar y vamos a cambiarlos por otros. La guía viene con tornillo, la típica guía de Slotty, que bueno, que va muy bien, para mi gusto va bastante bien. Las trencillas, Lotti suele poner trencillas bastante gruesas, Nosotros vamos a hacer la prueba con ellas, ¿vale? Y con estos cables, pero luego cambiaremos las trencillas y pondremos otros cables. Está dura, miraremos por qué, ¿vale? Lo mismo está demasiado apretada ahí el tornillo, soltaremos un poco y ajustaremos todo. El eje delantero, bueno, trae llantas de plástico delante. Ajustaremos el eje después de probarlo en la pista. Tiene sus topes en el chasis por debajo, viene con sus topes, creo, que se los quitaremos y luego ajustaremos con la tornillería métrica oportuna, tanto por debajo como por arriba. Y detrás trae llantas de plástico también, pero es que viene aparte una bolsita donde trae las llantas de aluminio para ponérselas. Quitamos los tapacubos de aquí y las colocamos aquí. Nosotros lo vamos a probar de serie, con las llantas de plástico y todo. Bueno, vamos a hacer cambios. Pero luego cuando ya lo afinemos, pues sí pondremos sus llantas de aluminio. Pero ahora mismo lo vamos a probar de serie, con los neumáticos que trae y demás. El compuesto neumático que traen los Slotty de serie es el compuesto C1, que, bueno, es un agarre que va muy bien para un coche de Scalestri, ¿vale? De la marca Scalestri, pero para este tipo de coches no va bien. O sea, es más para la vitrina, porque no tienen el agarre que necesitan para el motor que llevan y las prestaciones que puede dar el motor. Lleva la bancada blanca, que si no recuerdo mal, esta bancada blanca, el offset que trae es de 1 milímetro, si no recuerdo mal, y la gris es 0,5 y la negra es 0,0, entonces esta es de 1 milímetro, no sé si lo pondrá por ahí en algún lugar, pero las blancas suelen ser de 1 milímetro. Trae su imán que se lo vamos a quitar y poco más. El chasis negro medio, dureza media, como nos tiene acostumbrados el Lotti, y ya está. Es un coche bastante largo, se ve bastante largo, estrecho, en fin, es bajito. Vamos a ver cómo se comporta y va a influir muchísimo el peso de la carrocería. El peso de la carrocería va a influir un montón. Entonces, vamos a ponernos en el rodador, a lubricar y ajustar un poquito todo lo que trae. Pues aquí lo tenemos en el banco de prueba y le vamos a hacer un rodaje corto antes de echarlo a la pista. Esperaremos a que termine y ya terminaremos de ajustar lo poquito que quede y de explicar un par de cosas más que me he dado cuenta en el coche.
Bueno, pues ya tenemos el rodaje hecho del Maserati. Así que ya lo he ajustado todo, lo he puesto todo en su sitio, lo he mantenido en serie. Me falta quitarle el imán, que se lo voy a quitar ahora mismo. Vale, aquí se lo voy a sacar, pero ya. Quitado el imán. Y una cosa que me he dado cuenta, que me parece un acierto, es que el Lotti, esta guía, que no la había visto yo nunca, os la voy a mostrar, tiene, para fijar los cables, tiene tornillería métrica delante. En vez de tenerla justo por encima, porque las guías, las otras, las antiguas, no eran con tornillo, eran con clip, y tenían la tornillería métrica aquí, justo con la trencilla y el cable, con lo cual lo que producía eso era que cortara el cable. Al uso, a los 20, 30, 40 vueltas del circuito, acababa partiendo el cable, por lo menos lo que me ha pasado a mí siempre. Y esta guía no la he probado yo nunca, así que me ha sorprendido. Esto es un punto a favor, porque me recuerda a la guía de Black Arrow, me recuerda a ese tipo de guía. Y la tornillería métrica que tiene, que voy a mirar si es la de 0,9, efectivamente es la de 0,9, perfecto. Pues me parece genial, me parece todo un acierto. No trae terminales, pero yo creo que sí se los voy a poner, creo, no estoy seguro. La voy a probar de serie, la voy a probar así, tal cual, a ver si los cables no parten, aguantan y bien, porque el Lotti, el cable, la parte del cable que tiene pelada, la suele estañar, y eso la hace rígida, y la hace que el movimiento constante de trabajar la guía, pues hace que suela partir. Pero bueno, yo voy a probarlo así como está, de serie, y vamos a ver qué resultado da. Y ya está, y ese par de cosillas que le he hecho a la bancada, que siempre se le suele hacer, de apretado máximo, para que la bancada y el chasis flexen un poquito y no estén ahí fijados, hechos bloque, un bloque total. Le quito un cuarto de vuelta a cada tornillo, ¿vale? De serie, como viene apretado tope, le quito un cuarto de vuelta, y para que eso trabaje un poquito mejor. Y ya está, nada más. A este Maserati no le queda nada más que tirarlo a la pista y ver cómo se comporta de serie. Comentaros también que la carrocería, que bueno, flexa, le cuesta trabajo, es por la bandeja de piloto, flexa un poquito, poquita cosa, ¿vale? Como podéis observar, le cuesta trabajo, tengo que hacer un poquito de fuerza, en fin, no es de las mejores, yo creo que es por la bandeja de piloto, ¿vale? Flexa un poquito, vale. En fin, vamos a ver cómo se comporta, vamos a tirarlo a la pista. Y lo vamos a tirar con sus tornillos originales, nada de tornillos de basculación. Este no trae tornillos de basculación, así que lo vamos a tirar como viene de serie. Nos vemos en el tramo. Bueno, pues aquí tenemos al Nissan y la verdad es que la decoración que tiene también es espectacular, muy buena pinta que tiene este Nissan. Pues la carrocería, pues del estilo a la del Maserati, algo pesada, así que vamos a ver qué nos arroja en la báscula.
Aquí podéis ver el peso del Nissan, que se va a 24,27. 3 gramos más que el Maserati. Bueno, pues ya habéis visto que pesa un poquito más. Un poquito más que la del Maserati, aproximadamente 3 gramos más. Y bueno, y en cuanto a la mecánica, pues prácticamente igual que el Maserati. Motor transversal, desarrollo 1132, como viene siendo habitual de la marca. ¿Qué más? Bancada blanca de 1 milímetro offset. En este caso, este coche trae una guía normal de clip, en la que los cables estañados al final, pelados y estañados, que habrá que colocarlos bien, llevan la tornillería métrica de 0,9 M2. Esto lo voy a sustituir por terminales ya, porque no quiero que la misma prueba, testando el coche de serie, se me rompan los cables. Así que esto lo voy a cambiar ahora mismo. Y esto sí lo voy a cambiar, ¿vale? Tenemos el eje estabilizado con tornillería métrica, tanto por arriba como por abajo. Este la trae de serie, un buen punto a favor. La trae de serie y parece que viene estabilizada. La tengo que mirar en la plantilla ahora, pero creo que viene estabilizada. Los neumáticos igual, el compuesto C1, el que traen todos los coches de Slotty de serie. Y bueno, poca cosa más. Este sí trae las llantas de aluminio montadas, no trae de plástico y no las trae aparte como el Maserati. Y la verdad es que las dimensiones de este coche tienen una batalla un poquito menor, pero es más ancho, es un poquito más ancho, con lo cual compensa. Entonces ya veremos a ver qué tiempo se arroja en el carril de la pista de velocidad, comparándolo con el Maserati. Y en fin, poco más hay que decir de este coche, ya, poco más. Chasis igual, compuesto negro, medio, y nada, las trencillas igual, la misma dureza que traen. Posiblemente habrá que cambiarlas para carrera, y los cables por supuesto que los cambiaremos también. Así que no cuento nada más del coche. Lo pongo también en el rodador, le vamos a hacer un rodaje corto, como hemos hecho con el Maserati, y nos vamos al tramo con él. Bueno, pues ya ha terminado el rodaje que le hemos hecho al Nissan y bueno, le hemos cambiado los tornillos M2 que trae la guía por terminales para que no nos haga perder la prueba de inicio, ¿vale? Con el coche de serie y nos quedemos en la pista sin corriente. Así que lo hemos puesto. Y las trencillas las hemos mantenido, las que trae de serie, que son duras para mi gusto. Y bueno, como he explicado antes, pues todo lo que he dicho con respecto a este coche y las diferencias, las pocas diferencias que tiene con el Maserati, que son las llantas que las trae de aluminio directamente y el tipo de guía que es distinto. Todo lo demás prácticamente es igual, cambiando un poco las dimensiones. Así que nada, lo montamos y nos vamos al tramo con él para ver qué tiempo marca con respecto a su compañero.
Bueno chicos, pues después de haber hecho la prueba, que ha salido peor de lo que me esperaba, porque, bueno, viendo la marca que es, Sloty, pues la verdad es que me esperaba algo más sacando de la caja. Es verdad que no le he ajustado nada, que solo los he lubricado, he visto que estaba todo más o menos en orden, pero no he tocado ni el eje delantero, no he tocado prácticamente nada. O sea, la bancada un poquito, de apretada, como dije, aflojada un cuarto de vuelta, media vuelta, para que no tuviese rígido el chasis. Pero es verdad que bueno, que el eje delantero ha hecho estragos, porque en ambos casos no viene bien montado. Y sobre todo por el tipo de neumático que trae, que es de perfil bastante alto. Pero bueno, yo me imaginaba que algo de eso iba a ocurrir, pero no tan grave. Como habéis podido ver en el vídeo, el Maserati no fue capaz de dar 2 vueltas seguidas. No fue capaz, o sea, imposible. Y todo debido al eje delantero, que hay que estabilizarlo y trabajarlo, ponerlo en su sitio y tal. Pero claro, yo quería hacer la prueba con el coche de caja. Quería ver cómo viene montado, porque hay muchos compañeros que, bueno, pues compran el coche e incluso ni lo lubrican ni le hacen nada, que bueno, que es un error, porque hay que lubricarlo y ver que todo está en su sitio. Pero bueno, para esos compañeros que no son duchos en afinar los coches desde el principio, pues bueno, pues si ponen el coche directamente en la pista, pues se pueden llevar esta sorpresa. Y entonces pues es un chasco bastante grande. Yo creo que de todos los coches del Lotus que he tenido un montón y sigo teniendo, yo creo que el Maserati es el peor coche sin duda, sacado de caja y puesto en la pista, pero el peor. O sea, no me he encontrado ningún coche del Lotus que lo saques de la caja, lo ponga y en la pista y le ocurra eso. Bueno, no hay que darle más importancia de la que tiene. Es un fallo de montaje, que se hacen en cadena, se hacen rápido, se dejan más o menos en su sitio, pero nadie tiene en cuenta que bueno, que lo va a tirar a la pista. Se supone que luego le va a echar un vistazo. Pero como yo quería hacer la prueba de serie y verlo así, para ver luego las mejoras cuando lo afinemos un poquito con 4 cositas, pues bueno, ahí está el dato, ¿no? Ahí está el dato. Hasta qué punto puede empeorar un coche o puede mejorar dependiendo de cómo venga. El Nissan se comporta un poquito mejor. Nissan se ha comportado un poquito mejor porque su eje delantero viene algo más estabilizado, pero aún así también hace recto, también sale y demás. Entonces pues nos vamos a poner manos a la obra y primero nos vamos a poner con el Maserati y vamos a hacerle todos los cambios oportunos. Por supuesto le vamos a poner sus llantas calibradas y bueno, pues os lo muestro en un momento, ¿vale? Bueno chicos, pues ya tenemos preparado el Maserati. Os cuento, por supuesto que la carrocería no hay que hacerle nada porque va de serie, original y bajo reglamento del campeonato. No se le puede tocar absolutamente nada. El peso que marque de serie es el que trae, como ya habéis podido ver al principio en el test análisis que hemos hecho de serie. La mecánica, bueno, pues ya hemos hecho los cambios oportunos y os voy a contar exactamente lo que me he encontrado y lo que he hecho, ¿vale? He cambiado los cables, como ya dije que había que cambiarlos, y he cambiado las trencillas y ya hemos puesto unas trencillas, por lo menos las que yo suelo usar, que me gustan bastante. Si alguien necesita la referencia, yo se las dejo, ¿vale? Más finas, y por supuesto ya la terminaré para darle el último toque para que empezara a entrenar y para la primera carrera. La guía pues he trabajado el alojamiento para que vaya mucho mejor, ¿vale? La he sacado de su lugar, he quitado el tornillo, veis cómo se mueve perfectamente, los cables están perfectamente colocados y os cuento lo que he hecho para que la guía no estuviese tan dura. He quitado el tornillo, como digo, la he sacado del alojamiento y en el chasis, en la cogida del chasis, he hecho un pequeño rulo con una lija del 600, creo que es, sí, del 600, y lo he cogido muy finito, porque esta lija no llega a pulir, pero tampoco es basta. Entonces la he metido justo ahí en el lugar, pum, pum, le he dado unas cuantas vueltas, le he hecho así, entonces la he dejado con un pelín de más juego,
consiguiendo que trabaje perfectamente, como ya podéis ver, ¿vale? Ese retoque hay que hacerlo sí o sí, ¿vale? Como ya dije al principio, me encanta esta guía porque tienen los tornillos M2 delante para coger la trencilla con el terminal, porque he puesto terminales a estos cables. Vale, eso con la guía. El eje delantero os dejo con la preparación del mismo, que es un pelín más laboriosa, pero este coche la requiere. Así que os dejo con él. Bueno, pues estamos trabajando el eje delantero. He quitado todo el eje, he puesto, por supuesto, ya neumáticos Zero Grip de perfil más bajo. Y una cosa importante que sí hay que hacerle para que trabaje bien, que se lo hago a todos los coches del Lotti, el grupo 6 y demás. Como veis, esta pieza va metida en el chasis, ¿vale? Es como un casquillo de plástico y tiene por un extremo, como especie de un perno que se engancha y se ancla directamente sobre la parte del chasis, la parte que hay ahí arriba. Y entonces pues se queda fijado. Os lo voy a mostrar, ya lo he comentado en los grupos C cuando lo he preparado. La parte del perno ese va hacia arriba y entonces esto entra aquí, ¿vale? Entraría aquí y se queda fijado. Se queda ahí fijado y quedaría de esta forma. A ver, que lo coloque. Vale. Y quedaría de esta forma el casquillo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, para que suba más todavía, para que trabaje mejor y se suelte, vamos a pulir esta pieza, la vamos a quitar el perno ese pequeñito que tiene. A ver, que aquí. Este perno pequeñito que tiene, como he explicado, y lo vamos a pulir por los lados para que suba y baje perfectamente y haga casquillo, un casquillo de verdad, pero que se pueda mover libremente. Así que ahora enseño la diferencia de uno con el otro. Bueno, pues ya he trabajado uno y os voy a mostrar la diferencia. A ver, que voy a poner los dos aquí en el eje para que los veáis. Vamos a ver, ya hay uno trabajado y el otro, a ver que enfoque esto bien. Ahí creo que se ve perfectamente. Ahí lo podéis ver, como el perno de uno, ¿vale? Y el otro está pulido. He pulido completamente la pieza. A ver que se pueda apreciar bien. He pulido completamente la pieza, ¿vale? Por todas partes, para que deslice perfectamente en el alojamiento del chasis. Os lo voy a mostrar para que lo veáis. La voy a introducir y fijaros, ¿vale? Fijaros que está prácticamente suelta, pero suelta ahí dentro, en su alojamiento. Entonces, recordad que lo que hay que hacer, ya puestas las dos aquí exactamente iguales, recordad que lo que hay que hacer es eliminar el perno que tiene arriba. Por supuesto lo dejamos en la misma posición dentro del chasis, la parte del perno donde estaría se queda en la parte superior, ¿vale? Y luego pulirlo todo, quitarle tamaño de grosor y pulirlo todo en su perímetro para que deslice perfectamente. Y eso sería lo que hay que hacerle al eje delantero para poder trabajarlo y colocarlo a la altura deseada. Bueno, ya habéis visto todo lo que se le ha hecho al eje delantero. Bueno, pues seguimos. Cables bien colocados por su lugar, ¿vale? Por donde tienen que ir, por aquí debajo del eje delantero, como podéis observar, su lugar y bueno, con la medida oportuna. La bancada. En la bancada nos hemos encontrado lo siguiente, os lo voy a enseñar. La bancada de este Maserati, al igual que los tornillos de basculación que trae de serie, pues me he encontrado con el otro problema.
Y el otro problema es el siguiente, que este Maserati, voy a coger las pinzas para que los veáis, a ver, este Maserati trae, a ver si enfoca esto aquí, para que veáis que este tornillo no es de basculación, o sea, viene en la bancada, pero no es de basculación. Tiene rosca hasta el final, hasta la propia cabeza. Y vosotros diréis, bueno, pero si es para la bancada, ¿por qué va a tener basculación? Bueno, os cuento. Prácticamente todos los slotis que tengo, prácticamente todos, digo prácticamente porque este Maserati no lo traía, y los coches que más tengo de slotis son los de grupo C. Mirad el tornillo que trae la bancada. Trae un tornillo que es de basculación específico para la bancada, y con una arandela, como podéis ver. ¿Veis la arandela? Vale, pues esos son los tornillos que debería de llevar cualquier bancada del Lotus, porque casi todas la llevan. Pero este Maserati, curiosamente, no lo lleva. No lleva ni tornillos de basculación para la carrocería, ni tornillos de bancada como ha de llevar. Lleva eso simple. Entonces nosotros hemos tenido que cambiar los tornillos traseros de la bancada. Hemos tenido que cambiarlo, porque si no, no conseguíamos el efecto que queríamos. Y es que, como el coche va a ir de serie, vamos a intentar afinarlo lo máximo posible para mejorar sus prestaciones. Y entonces, con esos tornillos, como digo, de basculación, fijaros lo que hace la bancada. Simulamos un poco la suspensión atrás. Si aflojamos esos tornillos de bancada con esa poquita de basculación que llevan la arandelita, simulamos, le podemos poner la arandela o no si queremos, ¿vale? Da igual. Pero simulamos esa pequeña suspensión, siempre y cuando los tornillos delanteros los llevemos apretados, y una vez apretado al máximo, soltamos un cuarto de vuelta. Porque lo que no podemos permitir es que la bancada se desplace antero-posterior, o sea, que se desplace hacia adelante y que se desplace hacia atrás en el mismo eje longitudinal del chasis. Porque eso crea inercia e inestabilidad. Entonces, tiene que estar apretada, pero algo suelta para no provocar ese bloqueo chasis-bancada, o sea, que permita esa flexión, esa pequeña torsión, sin permitirle ese balanceo de adelante a atrás. Y soltando los de atrás, conseguimos simular esa pequeña suspensión, como he comentado antes, del coche, en la parte trasera, como podéis ver. Es sutil, pero hace que mejore el coche. Esto ya está probado, esto ya lo he probado en varios coches de grupo C y funciona, así que aquí debería de funcionar. Aunque el motor vaya transversal, debería de funcionar. Entonces, hay que echar un vistazo al chasis y a la bancada, porque ambas venían un poco torcidas. Entonces, yo recomiendo planificar las dos por separado, tanto el chasis como la bancada, y ajustarlo todo para que no haya torsiones innecesarias que no permitan al coche trabajar bien. Este trabaja bien, este ya lo he podido trabajar un poco a poco y trabaja bien, pero seguramente os encontraréis algunos con problemas, ¿vale? Los encontraréis con problemas. Para mejorar la basculación del coche, bueno, tenemos la opción de cortar la patilla, porque esto lleva 6 puntos de anclaje, de cortar esta patilla que no es necesaria en este coche y de cortar esta otra para que no toque con el chasis y de esa forma pueda ir mejor. A este no se lo he hecho, voy a probarlo así tal cual, pero casi seguro que se lo haga y al final acabe eliminándola para que el coche tenga mejor juego, más juego, ¿vale? Lo demás, pues en la mecánica de atrás, en la transmisión, le he dado la vuelta a la corona. La corona venía con el alma de la corona al contrario, o sea, para el otro lado, y lo que he hecho ha sido colocarla directamente hacia el cojinete. Y he puesto entre el cojinete y la corona un separador de 0,10 milímetros, ¿vale? Uno de 0,10, de la marca Lotus también, para separar. Le he dado la vuelta y he ajustado el piñón para que case perfectamente, ¿vale? Este coche traía 2 separadores a cada lado en la parte de atrás. Traía 2 separadores como este negro que veis aquí, os lo voy a acercar, como este negro que veis aquí, traía 2 en este lado y otros 2 en ese lado. Entonces, como he puesto las llantas de aluminio, he quitado uno y he dejado, como podéis ver, uno en este lado y otro en este lado después de poner la corona, porque ya tenía el separador de 0,10 aquí y he puesto el separador aquí para que las dos ruedas
caigan perfectamente en el paso de rueda. Y los dos separadores que me han sobrado los he llevado delante. Los he llevado delante y he puesto uno en este lado y otro en este lado. ¿Para qué los he puesto delante? Para abrir un poquito el eje delantero. Y una vez abierto el eje delantero, esa anchura de 2 milímetros de más me da la opción de que cuando está muy bien regulado el eje tenga mejor apoyo en el paso por curva. Recordar que este coche es estrecho y largo, entonces si tenemos agarre detrás, que los neumáticos que hemos puesto bajo reglamento son los Slotty F22, referencia 1171. Los F22 es un neumático blando con agarre y así evitamos que el coche levante pata con facilidad, teniendo ese apoyo en la parte delantera, separando un poquito ese eje. Bueno, pues esto es todo lo que le he hecho al coche, que no ha sido poco, la verdad. Este ha dado trabajo, este ha dado más trabajo que el Nissan. El Nissan venía mejor montado, con el material que no he tenido que cambiar, porque ya lo traía de serie. Y bueno, he quitado las plaquitas, que también se pueden quitar bajo reglamento, las plaquitas de debajo del chasis, que vienen para que cuando pongas una cuna en ángulo puedas montarlo. He quitado esas plaquitas, más que nada por si se suelta alguna no perderla en carrera y que no entorpezca. Así que, pues ya está, compañeros, es lo único que le he hecho a este coche. Por supuesto, ya todo bien afinado, todo bien regulado, y lo vamos a tirar a la pista y vamos a ver realmente cuál ha sido la mejora, que espero que haya sido bastante, porque el coche de serie, pues ya como dije, deja mucho que desear. Todo tiene solución, claro, evidentemente. Menos mal que no había que cambiar muchas piezas ni nada por el estilo. Así que, y otra cosa que se me olvidaba, que la acabo de ver ahora mismo, es que tanto el Nissan como el Maserati no traen el motor fijado a la bancada, y he puesto un tornillo, solo un tornillo en este lado, y de esa forma ya tenemos el motor fijado para que no haya movimiento innecesario a la hora de acelerar o frenar y que ese motor se mueva hacia arriba, hacia que haga torsión en un lado o en el otro. Entonces con ese tornillo lo evitamos. Y nada más, así que os dejo en el tramo con él. Vamos a ver qué hemos conseguido. Espero que el resultado sea brutal. Así que nos vemos en un momento con el Nissan. Venga, compañeros. Aquí estamos con el Nissan, ya ajustado también y afinado, para tirarlo al carril número 7 de la pista de velocidad. La carrocería, pues igual que el Maserati, no se le puede hacer absolutamente nada, tiene que ser original y el peso que marque. Ya sabéis que este Nissan, con respecto al Maserati que hemos analizado, pesa 3 gramos más la carrocería. Bueno, pues le hemos hecho prácticamente lo mismo al coche, a este Nissan, que al Maserati. Hemos puesto los cables, hemos puesto las trencillas, hemos puesto los Zero Grip delante, hemos ajustado el eje delantero. Aquí no hemos puesto separadores delante en ambos lados, como hemos puesto en el Maserati, porque este coche ya es más ancho que el Maserati.
En la bancada hemos hecho lo mismo que le hemos hecho al Maserati, pero con la diferencia de que este sí trae los tornillos adecuados para la bancada con ese margen de basculación, consiguiendo que ese simule esa pequeña suspensión, ¿vale? Pequeñita suspensión, pero que la simule, ¿vale? Poquita, pero que la simule. Es un matiz, pero la simula. Aquí traía las llantas de aluminio de serie. Las hemos mantenido, todo igual. Trae tres separadores en este lado, que hay que mantenerlo para darle la medida del eje, la anchura del eje en los pasos de rueda. Hemos hecho lo mismo en la corona. Le hemos dado 0,10, un separador de 0,10 al alma. Le hemos dado la vuelta, hemos puesto el alma de la corona pegada al cojinete con el separador de 0,10, piñón ajustado a la altura de la corona y poco más. Hemos fijado el motor con su tornillo, que no traía, este tampoco lo traía, y este sí trae los tornillos de basculación. Hemos quitado de los tornillos de basculación tanto de la bancada como de la carrocería al chasis. Hemos quitado las piezas que vienen aquí para poner una bancada en ángulo y que no entorpezcan, no salten en la carrera por un golpe o algo. Y aquí podemos hacer lo mismo, podemos cortar de la bancada los dos puntos de anclaje laterales que no nos van a servir de nada, y esto sí se lo podemos recortar, que no sé si los cortaré ahora antes de tirarlo a la pista y demás, en fin, ahora lo pienso. Y neumáticos reglamentarios detrás, los 1171 F22, que su medida es 19,5 por 10, aunque pongan muchas referencias que son 20 por 10, son 19,5 por 10. Y nada más. Compañeros, ya está. Esto es lo único que le hemos hecho. Le hemos hecho a los dos lo mismo. Entonces, este sería el reglamento a cumplir en este campeonato. Los motores los he medido. La tracción magnética de los motores que he medido dan 4,4, 4,2, 4,3, 4,4. Están ahí, ¿vale? En frío 4,4. Si ya hace un poquito sube a temperatura 4,3, pero que están ahí. Lo máximo que han llegado a medir son 4,4. Revoluciones. Por ahora 21.000 revoluciones. Es verdad que lo he rodado poco. Lo puse en el banco de pruebas. Media hora nada más y me imagino que se irán soltando y llegarán hasta las 23.000 revoluciones. Recordad que este motor es el MX16. Hay MX16, hay varias variantes y este es el que trae solo el eje por el lado por un lateral nada más, opuesto a la carcasa de plástico blanca, ¿vale? Y nada más. Así que vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo mejora este Nissan con respecto a el original cuando lo sacamos de la caja y por supuesto contra el Maserati, a ver cómo se comportan los dos. Espero que sean muy igualados, porque eso quiere decir que el campeonato va a ser muy interesante. Así que os dejo con él en la pista, ¿vale? Bueno, pues ya para terminar, un apunte extra que he tenido que hacerle al Maserati para que vaya ya bien y vaya fino y esté en los mismos tiempos que el Nissan, porque es verdad que, como habéis podido observar, el Nissan podía rodar en 14:10, incluso puede llegar a 14 ceros,
Y tuve que hacer un pequeño ajuste al Maserati que os lo voy a enseñar, y ya sí ruedan los mismos tiempos. Ya ha bajado esas 2 décimas, 3 décimas que le hacía falta para equipararse a su hermano de la marca. Y bueno, os cuento lo que le he hecho, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí porque ha sido nada, ha sido poca cosa. Lo que le he tenido que hacer es poner como este coche no traía los tornillos del Lotti, que vienen con su arandelita y demás, los de basculación, los buenos, para mi gusto, que son los buenos, o sea, este tipo de tornillo, a ver que os lo enseñe, con la cabeza cónica, ¿vale? Que ya todos lo conocéis, y que lleva una arandela, que es el que lleva el Nissan. Bueno, pues yo he intentado al Maserati ponerle esos tornillos, pero no he llegado a resolver el problema, a lo mejor porque no tenía las 3 arandelas oportunas del tornillo, pero claro, como no lo trae, pues al final he tenido que tirar de lo que tengo en la maleta y de buscar una solución rápida, ¿vale? Y entonces he hecho lo siguiente. Fijaros aquí atrás en el tetón del chasis he puesto un separador de los Deslotti de 0,10, ¿vale? De 0,10, y lo he colocado aquí. Es de esos planos anchos y su orificio interior es para un tornillo. La tornillería que he usado es la tornillería de Slotting Plus con cabeza Torx y va perfecta, o sea, se queda perfecta. ¿Y por qué he hecho esto? Vale, os lo voy a enseñar ahora cuando ponga la carrocería y os diga las conclusiones de los dos coches, ¿vale? Y os lo muestro, así que os enseño los dos. Pues aquí os voy a mostrar el porqué de esa arandela, ¿vale? Como explicaba hace un momento. Y os voy a enseñar el Nissan, ¿vale? Por debajo. El Nissan sí trae su tornillería, sí trae esa tornillería de basculación con sus arandelas, tanto de los 2 tornillos de atrás como en los de delante como en los de atrás. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con esa tornillería, fijaros el movimiento que tiene el coche, ¿vale? Fijaros el chasis cómo se desplaza hacia adelante y hacia atrás si yo lo muevo. Hay un movimiento, ¿vale? Y tiene un recorrido, X milímetros, ¿vale? Pues en el caso del Maserati, lo que nos ocurría es que ese movimiento era muchísimo, porque ya os digo, como no traía esos tornillos, pues el coche tenía demasiado recorrido, y entonces hemos ajustado con ese separador en el chasis por dentro para que el movimiento sea muy parecido al del Nissan. Porque el problema que tenía el coche es que cuando tenía ese movimiento tan exagerado, ¿vale? Esa distancia tan grande hacia adelante y hacia atrás, ese recorrido, pues se quedaba encajado en esta parte de atrás de la carrocería. El chasis se quedaba encajado aquí. Entonces no le permitía bascular bien. He tenido que lijar esta parte del chasis a ambos lados, comerle un poquito al chasis, ¿vale? Para que no se quedara enganchado. Y además he puesto el separador detrás. Y entonces he conseguido que el movimiento sea como el del Nissan. Y entonces ya no interfiere en absoluto en la basculación. Pero es que además hemos conseguido un extra en este coche, en el Maserati, que también se puede conseguir en el Nissan. Y es que claro, al poner aquí la tornillería sin arandelas y solo tener la arandela detrás, pero por fuera, con esos tornillos del Slotting Plus ganamos en este movimiento, si lo veis. No sé si se aprecia. Veis que se desplaza lateralmente el chasis con respecto a la carrocería en la parte delantera, en el morro. ¿Lo veis, no? Ese recorrido que tiene. Vale, pues eso hace que el paso por curvas sea mejor y en los cambios de dirección rápido el coche se quede más estable. Y sin embargo aquí apenas lo tenemos. ¿Lo veis? Que apenas se mueve, yo lo estoy dando y apenas se mueve. Entonces, ¿se puede hacer en este también en el Nissan? Sí, habría que quitar los tornillos delanteros y quitar la arandela para conseguir el mismo efecto. Pero ya habría que poner la arandela detrás, por dentro del chasis, porque entonces sí tendríamos demasiado juego antero-posterior, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, esos son los pequeños cambios. Bueno, dicho esto,
que eso ya a elegir de cada uno lo que haga, porque eso lo hemos ido testando y hemos ido viendo cómo se comportaba mejor el coche. Dicho esto, conclusión de ambos coches. A pesar de los 3 gramos de diferencia del Nissan que tiene de más con respecto a su hermano Maserati, pues los coches son muy parecidos a todos los niveles. O sea, hay una igualdad muy conseguida, muy buena. Y se puede rodar en los mismos tiempos prácticamente, porque habíamos hecho la prueba con los mismos neumáticos, con los F22 de Slotty. Y los coches hacen los mismos tiempos prácticamente. Diferencias entre uno y otro. Diferencia. El Nissan, al ser más corto y más ancho, es un coche un poquito más nervioso. Un coche que te exige estar atento a su conducción. No es que el otro no lo exija, pero que el Nissan te exige ese plus de que al ser un pelín más reactivo, un poquito más nervioso, tienes que estar ahí y tener cuidado en el paso por curva. Absorbe muy bien las chicanes por su medida, por ser tan corto, y la verdad es que el coche es muy rápido. Conclusión, es más nervioso el Nissan. El Maserati va muy bien, es un poquito menos nervioso. Eso no quiere decir que sea más estable, porque al final acaba, si te descuidas, te acaba penalizando y acaba saliéndose. Pero la conducción del Maserati quizás es un poco más relajada, un poquito, pero matices, aclaro, que no es que con uno vayas paseándote y con el otro vayas súper nervioso, no, pero esos pequeños matices, por decirlo de alguna forma, un piloto experimentado, un piloto que vaya muy rápido, quizás le guste más el comportamiento del Nissan que el del Maserati. Un piloto un poquito menos experimentado, pues sí, vaya más a gusto con el Maserati, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me gustan los dos. Si tuviese que quedarme con uno, pues me costaría trabajo, la verdad, pero casi que me inclino más por el Maserati porque me gusta más la carrocería del coche. Pero insisto, las diferencias son mínimas y de hecho en el campeonato se comprobará que habrá carreras que gane el Nissan y habrá carreras que gane el Maserati, con pilotos distintos. Así que ahí queda la prueba, ahí queda el test, el análisis, y ya decidís qué coche os viene mejor, qué coche os gusta más, porque dejaros llevar por lo que os gusta, dejaros llevar por esa decoración y por ese modelo de coche el que os apetece tener y pilotar. Y siento mucho no haber poder hecho el análisis junto con ellos dos del Audi R8 que está a punto de salir al mercado. Siento mucho no haber podido incluirlo, pero claro, no lo tengo. Entonces no me lo han conseguido, no me lo han podido enviar y una pena, porque me hubiese gustado haber hecho el trío y ver si el rendimiento es el mismo. Así que nada más, compañeros, que muchísimas gracias por estar ahí, espero que haya gustado esta comparativa y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que portaros bien y saludos.